para hablar acerca de ergonomía y salud con David Grant, pero antes tenemos un video bien interesante que nos compartió nuestra queridísima Erika Nota, en donde se deja claro algunos consejitos que necesitamos a la hora de referirnos a las personas que tienen alguna discapacidad, porque a veces no sabemos si le decimos, es que es minusválido, tiene capacidades especiales, ¿cómo le llamo? Vamos a prestar atención, que es muy interesante. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Acompáñame a conocer algunos sencillos consejos que facilitarán tu interacción con las personas con discapacidad. Evita usar términos como discapacitados, minusválidos, enfermitos, personas con capacidades diferentes o especiales para referirte a personas que viven con esta condición, ya que pueden resultar ofensivos o imprecisos. El término correcto es personas con discapacidad, pero si las conoces, mejor llámales por su nombre: Andrés, Ana, Pedro, Marta. Recuerda que el respeto comienza por las palabras. Las personas con discapacidad saben si necesitan ayuda y te indicarán cómo les puedes apoyar. Pregunta antes de ayudar. No les digas lisiados, minusválidos, inválidos o paralíticos. El término correcto es personas con discapacidad física o motriz. Antes de tocar o mover cualquier apoyo o ayuda técnica que utilice una persona con discapacidad como bastón, silla de ruedas, muletas o andadera, pide permiso. Recuerda que son una extensión de su persona y a nadie le gusta que le toquen sin su consentimiento. Recuerda que cada persona es única y merece respeto, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, religión, situación económica o cualquier otra condición. Valoremos la diversidad. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Qué bonito. Interesante este mensaje, y yo creo que es claro. Nosotros desde el inicio de este programa, que lleva para 3 años, arrancamos con este segmento que se llama Hagamos que Funcione, en donde tratamos de brindar esa información para que tengamos una sociedad más inclusiva, pero la inclusión empieza por la información. Y David Grant, que es nuestro especialista, no nos va a dejar de mentir en este tema, y me pareció muy interesante porque hay muchas personas que no saben cómo llamar a las personas que tienen alguna condición o alguna discapacidad. Eso es muy cierto, el cómo expresarse muchas veces es difícil, y más cuando no se conoce. Sí. Y si tienen, ¿cómo se dice?, datos específicos de cómo funciona cada discapacidad. Así es. Claro. Pero bueno. Y que lo bonito también, lo rescatable de este video, bueno, que fue haciendo referencia al 3 de diciembre, pero yo creo que lo decía al principio, a veces no sabemos cómo llamarlos, y me gustó mucho, ¿sabes qué? Llámalo por su nombre. Pregúntale su nombre y llámalo por su nombre, en vez de, la persona esta que tiene una discapacidad o el enfermito no. Y valoremos la diversidad. Y un dato importante, pedir permiso siempre antes de ofrecer la ayuda. Así es. El respeto empieza por las palabras, y yo creo que con esa frase nos quedamos. Vamos a arrancar con nuestro segmento Hagamos que Funcione, que ustedes saben que es uno de mis favoritos, y vamos a hablar de ergonomía y salud. Vamos a definir qué es ergonomía. Bueno, ergonomía es la ciencia que maneja 3 elementos: al ser humano, los elementos que lo rodean y el sistema en que se desenvuelve. Entonces, ergonomía es la ciencia que conlleva estos tres factores. Y aparte que va conformada de muchas teorías de muchas otras disciplinas, como la kinesiología, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, porque la idea es que las personas sepan cómo adaptar su entorno para tener un mejor desarrollo en el sistema en que se desenvuelven. Ok, ¿cómo podemos aplicar esto de ergonomía y salud en una persona que tenga alguna condición o alguna discapacidad? Exacto, es muy importante. Primero hay que saber que el ambiente adecuado tiene que tener ciertos factores, dependiendo de la persona con la discapacidad. Por ejemplo, si tenemos un paciente encamado, sabemos que la parte de movilización a ciertas áreas donde pueda recibir mucha luz solar o aire fresco va a ser un poco más complicado. Por lo tanto, saber que en el lugar donde lo vamos a tener o el lugar donde más se va a desenvolver, tenerles esa iluminación. Si no tenemos ventanas, conseguir lámparas de luz ultravioleta con cierto grado para poder que tenga esa estimulación solar. Porque es triste, ¿no? Exacto. No ver la luz del día, o sea, independientemente cuál condición es tengas. muy incómodo. Exacto, y la ventilación es muy importante, y más cuando la persona está encamada, necesita ventilación porque las heridas acumulan humedad. Correcto. Y entonces eso complica muchas lesiones también. Cuéntame qué consejos son importantes para la gente que nos ve en casa y de repente dice, wow, pero es que lo tengo en un lugar en que de repente ya no me entra tanta luz, no se me hace muy fácil moverlo.
¿Qué consejos me das para que de repente yo pueda ambientar ese espacio, que de repente no tiene esta luz o todo lo que se requiere, pero para que se sienta un poquito más cómodo? Exacto, bueno, muy importante para poder adaptar el espacio ergonómicamente para el familiar, primero saber y estudiar y asesorarse con un especialista cómo funciona la discapacidad del familiar. Claro. Si el familiar tiene cierto grado de movilidad, poder que él tenga al alcance ciertos objetos que lo puedan ayudar a de repente al mismo adaptar el espacio a cómo se sienta más cómodo. En base a la iluminación, sabemos que muchas veces cuando compramos una casa tenemos la estructura ya de por sí armada. Sí. Y muchas veces no es fácil hacer el anexo para... Claro. Para acomodar. Entonces, ¿cómo podemos adaptar este? Fácil, podemos conseguir ventiladores, ubicarlos en ciertos puntos específicos donde el aire rebote y sea redundante en torno al familiar. Las lámparas de luz ultravioleta. Consultar bien con un especialista qué tipo de luz necesita o qué grado de luz, porque Sí, también no es cualquier luz, exacto, ¿no? Eso hay que graduarlo específicamente y eso es mejor asesorarse con un especialista. Música. Igual las temperaturas se tienen que regular, ¿no? Exactamente. Para dependiendo de qué tipo de condiciones. Importante, verificar si el techo tiene un aislamiento adecuado para cuando vienen las temporadas calientes. Sí. Sí. Porque el zinc cuando calienta Eso es horrible. condensa Es ese horrible, calor. o sea, es horrible para cualquiera. Exactamente. No necesitas- Verificar ese aislamiento también. Ok, ¿cómo hacemos, por ejemplo? Estamos en verano. Exacto. Bueno, Entrando a verano. Casi. Yo no sé falta ni poco qué- ya porque yo dice no que sé las ni lluvias qué son hasta el decir. 30, así que falta poco. estamos como un verano con frente frío. Exacto. Algo así. Ok, y nuestros familiares también merecen estar incluidos en todas estas actividades de verano, Cierto. actividades en familia que se realizan. Muchas familias viajan, muchas familias van al interior, Eso es etcétera. ¿Cómo hacemos para mantener una ergonomía correcta que beneficie la salud de la persona que tenemos en nuestra casa, que tiene alguna condición, sin dejar que se pierda de las maravillas que tenemos en verano? Sí. Exacto, es muy importante esa pregunta. Sí. Primero, saber qué son los elementos que tenemos para poder movilizarlo. Ok. Segundo, la ropa adecuada. La ropa entra entre los ámbitos de la ergonomía, porque si utilizamos ropa que absorbe mucho más calor que otra, sabemos que ya en el momento de exponerlo al sol va a producir más Claro, sudoración. complicado. Claro. Exacto, y si es un familiar que de repente no puede expresarse esa incomodidad, va a ser mucho más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque si la persona empieza a acumular más calor, existen los golpes de calor. Y si tenemos Y eso te puede mandar al hospital, ¿no? Eso sí, Los golpes de calor exactamente, severos. Exactamente, entonces es una complicación que afectaría ese desenvolvimiento en esa actividad de verano. Esa parte es muy importante. También estar pendiente de las medicinas y las cremas que podemos utilizar con el familiar al momento de salir. Los protectores solares son importantes. Importantísimos. Ayer me ¿Y llamó se usa muchísimo. alguno diferente o en los mismos? Depende del tipo de piel. Eso es importante asesorarse con un También. dermatólogo Sí. para saber qué grado qué nivel de protector solar necesita el familiar. Porque podemos tener una piel muy fuerte y ponemos Una uno muy muy alto sensible, o claro. de repente, y entonces ahí no está absorbiendo los nutrientes que necesita del sol. Así es, que también son necesarios. Que también son Ayer necesarios. me llamó la atención y me gustó muchísimo ver personas que estaban en sillas de ruedas protestando, y en donde había mucha gente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay personas que tratan de evitar llevar a sus niños y no simplemente si tu niño tiene alguna condición, alguna discapacidad. Creo que niños pequeñitos en este tipo de eventos multitudinarios yo no estoy de acuerdo. Claro. Que se deberían como transportar. Pero me llamó muchísimo la atención que habían varias personas en silla de ruedas. Exacto. Y me gustó muchísimo, pero uno sabe, y también esa persona sabe hasta dónde puede llegar y si se puede aguantar Claro, si puede estar mucho tiempo de repente en el sol, no con sé. el sol y todo esto, ¿no? Hay que preguntarle también al familiar. Ese factor es importante también en la ergonomía. La comunicación es muy importante. Que el familiar que pueda expresar al punto donde él siente que puede realizar una actividad. Y que también conocerlo. Porque muchas veces el familiar no va a querer expresar que no puede por querer complacer al resto de la familia. Correcto. Entonces esa parte también es bien delicada porque tú tienes también que tener el tacto para conocer qué limitantes para después no ponerlo en esa situación de que él tenga que elegir sobre si me sacrifico por o puedo cumplir con esta actividad que podemos realizar. Claro, Ok. que la gente también sepa, ¿sabes? Que a veces la gente piensa, bueno, tengo que hacer una gran remodelación en mi casa porque tengo esta persona con discapacidad y de repente no tengo tanto dinero como para hacer una gran transformación. Pero yo pienso que tú has dicho algo importante aquí. Has dicho que colocándole cerca las cosas que le gustan, que las tenga al alcance, con eso también hacemos Así que es. su entorno sea más amigable Exacto. y para que él se sienta mejor en donde está. Entonces no piense que es que tiene que cambiar toda la estructura y va a levantar el techo y la pared. Y bueno, si tienes la facilidad, qué bueno. Y si no, simplemente haciendo cambios pequeños, todo el mundo se va a sentir mucho mejor. Exactamente.
Exactamente. Es más, hay casos que hay familiares que utilizan sillas de ruedas y muchas personas piensan, sí, porque tengo que construir rampas, tengo que adaptar, y se pueden construir rampas con materiales reciclados. Total. Entonces, y móviles, así que en sí no alteras en la estructura de la casa, pero le das la facilidad al familiar de poder desenvolverse en ciertos espacios. Exacto. Es importante. Ecología y también adaptamos un espacio. Y también y ver mucho el entorno donde usted va a estar, por ejemplo, en caso de que se tenga que trasladar con su hijo, con su familiar, y ver las posibilidades. Y no someterlo a lugares donde usted sabe usted ya conoce a su familiar, ya tú sabes lo que le gusta y no le gusta, así no lo puede expresar, pero, si no te lo puede decir, pero lo puede expresar irritándose, claro. Manifestándolo de alguna manera, sí se manifiesta. Entonces, no exponerlo a eso, pero tampoco privarle de otras cosas que en la que sí disfruta, ¿no? O básicamente hacerlo por dosis, empezar poco a poco hasta que ya la persona, si tenía un límite a una actividad, poco a poco va a expandir ese límite. Claro. Y después lo va a poder desarrollar con más facilidad. O sea, la idea también de la ergonomía es que las personas puedan adaptarse y facilitar el desarrollo de diversas actividades, tanto en el ámbito familiar, social y también en el ámbito laboral. Poco a poco, todos los cambios se pueden Así es. dar. Así Exactamente. que usted simplemente usa también la creatividad, converse con su médico y cree un entorno más amigable. Muchísimas gracias, David Graham, por estar con nosotros y tocar este tema el día de hoy en nuestro segmento Hagamos que Funcione.